Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo hacer el evento del Camino del Cubo de Lords of the Fallen, detallado, tiene bastantes complicaciones y nos da al final varias recompensas, así que vamos a ir poquito a poquito y explicándolo bien. ¡Comencemos con el vídeo! Lo primero que necesitamos es un gesto que nos ayudará a hablar con el Señor del Cubo. Para conseguir este gesto lo primero que tenemos que ir es al vestigio de Chabui, ese que está en el Alto del Peregrino. También podéis ir si queréis andando desde el propio Puente del Descanso Celestial, ¿vale? Por el camino con el que iniciasteis por allí. Y allí dentro hay una zona llena de enemigos, os lo estoy poniendo en las imágenes, ¿vale? Con plataformas y tal. Y tenéis que subiros a una, saltar a unas cajitas de madera, romperlas y ahí tenéis el gesto. Ahora con el gesto vamos a seguir la ruta que os estoy poniendo en pantalla, ¿vale? Que es muy fácil. Desde el mismo vestigio de Chabui subimos las escaleritas, las otras escaleritas, y ahí detrás de unas cajas hay una reja. Detrás de esa reja, encarcelado, está nuestro Señor del Cubo. Si pasamos con la lámpara de umbral, accederemos a él. Aquí viene para mi gusto la parte más complicada, ¿vale? Cuando intentamos hablar con él no nos deja, y sin embargo tiene unos objetos delante. Entonces lo primero que tenemos que hacer es equiparnos todos los objetos, el cubo de arma, solo un arma, y luego la armadura que nos deja también, del condenado, y quitarnos todo lo demás. Anillos, el amuleto, lo de lanzar, por si acaso nos quitamos todo, ¿vale? Porque esto funciona un poco regulero. Una vez hayamos hecho esto, vamos a intentar mandarle unos gestos para interactuar con él. Según varias guías, he estado mirando en varias páginas guiris y tal, unos te dicen unos gestos, otros te dicen otros, pero no sé si es un bug, no funciona correctamente. Yo he seguido varias veces el orden que decían y no ha funcionado. Entonces me metí en un foro y vi un tío que desesperadamente dijo que de esta manera funcionaba, así que os lo voy a decir, estad muy atentos. Tenemos que ir lanzándole todos los gestos que tenemos, uno por uno, al bicho. Lo voy a ir poniendo en pantalla como yo lo hice, bastante tedioso. Cuando tengamos la primera línea de 6, ponéis la siguiente línea de 6, vais lanzándole todos los gestos que tenemos. Y por último, lanzáis el saludo del Señor del Cubo Y entonces, en lugar de poner los 3 puntitos cada vez que queremos hablar con él, ya nos dirá una frase. A partir de este momento el evento se considera iniciado, ¿vale? Así que ahora lo que tenemos que ir cogiendo son unos objetos que soltarán ciertos jefes, los cuales se los volveremos a entregar aquí a mi primo, el del cubo, y entonces nos irá dando objetos. ¿Qué enemigos dan esos objetos? Pues os lo digo. Jefes con barra de vida, que no estén en umbra, y que tampoco tengan los recuerdos para poder extraerlos y luego cambiárselos a Molju, ¿vale? Os pongo varios ejemplos. Mientras os lo estoy diciendo, os estoy poniendo imágenes de cómo he ido consiguiéndolos yo, para que veáis en qué jefes estaban. Por ejemplo, la hermana de Liz esta, la gente del Gabrus esta del arco, el destructor, la hechicera de fuego infernal, estas raras. Todos esos enemigos, si pensáis, tienen barra de vida, pero a su vez son como jefes normales, no son jefazos, ¿vale? Esos bichos, cuando les venzáis, aparecerá una pieza del cubo en el campo de batalla. ¿Y qué pasa si los hemos vencido? Pues nada, realmente la pieza aparecerá en el mismo sitio en el campo de batalla donde estaban esos enemigos, pero no tendremos que luchar con ellos, más sencillo. Ahora, antes de que os pongáis como locos a coger todas las piezas de los cubitos, porque harán falta bastantes, os digo una cosa que he leído por ahí. No la he querido comprobar para no estropearme la misión, pero os recomiendo que hagáis lo mismo. Cuando tengáis 4 piezas del cubo, tenéis que volver al Señor del Cubo e intercambiarlo por un objeto. Parece que, según dicen la gente de Lords of the Fallen, no se acumulan más de 4 piezas. Entonces no sé qué pasa si intentas coger una quinta, teniendo 4 ya en el inventario. Si coges una quinta teniendo 4 en el inventario, es posible que se te rompa, falle la misión, etc. Así que os recomiendo que cojáis 4, volváis al Señor del Cubo, lo intercambiéis, como estaréis viendo en las imágenes, volváis a por otras 4 y así. Ahora, ¿cuántas piezas nos harán falta para terminar la misión? Según lo que he leído, unas 12, ¿vale? Porque primero nos va a dar unas piernas o lo que sea. Segundo, nos va a dar un casco, que es un cubo, como estaréis viendo en las imágenes, que lo he conseguido. Y el tercero es un arma, que es un cubo dorado, me ha parecido ver. Para ese necesitamos en total, si lo pensáis, 4, 4 y 4, o sea, 12 piezas. Yo en esta partida, que la he reempezado, todavía no he podido conseguir las 12 piezas mientras estoy grabando este vídeo. Así que os he puesto cómo consigo 8 piezas y cambio por los 2 primeros objetos. El tercer objeto, que lo voy a conseguir hoy mismo, si no mañana, que es el cubo dorado, pues igual necesitamos matar a 4 jefes de estos y entregarle las piezas a nuestro Señor del Cubo. Una ventaja bastante grande, que el Señor del Cubo viene y nos ayuda en los combates contra estos mini jefes, cuales nos van a dar pieza, ¿vale? Los que nos va a dar pieza, él aparece y lucha. Es una ventaja muy grande porque hace bastante daño, aguanta mucho. Vamos, yo no lo quería, pero ha venido a ayudarme en New Game Plus y no veas cómo tortea el bicho.
Así que nada, cuando hayáis logrado vuestras 12 piezas y la hayáis intercambiado por vuestros 3 objetos, la misión se considerará por terminada. Espero que os sirva de ayuda esta guía, si es así darle a like, suscribiros, compartirlo por favor, venga, darle ya. Un saludo y hasta la próxima.